la primera vez que voy a predicar como pastora y pues, si soy súper sincera con ustedes, sí estoy un poco nerviosa. Pero bueno, esto es lo estamos, siempre el centro de todo es Dios, siempre, siempre. Por lo que hacemos esto y para quien hacemos esto es para Dios, para poder conectarnos con Él, para poder recibir una palabra de Él. Así que creo que no hay manera de mejor de empezar que orando. Así que si me acompañan, vamos a orar. Papito Dios, estoy bien nerviosa. Papá Dios. Papá, yo quiero poner este tiempo en tus manos. Quiero dejártelo a ti. Quiero entregarte el control de todo esto. Te pido, papá, que nos permitas a cada uno de nosotros poder abrir nuestros corazones, poder aprender de ti y úsame como instrumento de tu obra, papá. Aquí estoy para servirte, para lo que tú me has llamado. Así que no se haga ni se diga nada más aquí que lo que sea tu voluntad, papá. Te doy gracias por lo que haces en esta iglesia, por lo que haces en la vida de cada una de estas personas. Así que, sin más, renuncio yo a mis fuerzas y te entrego esto a ti. Hazlo tú a través de mí. Gracias por tomarme en cuenta como tu micrófono y sé tú en este tiempo. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer hoy y lo que estás haciendo ya. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Ok. Listo. A ver. Ahí estamos. Bueno, el título de la prédica de hoy se llama Una nueva historia. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de las historias más conocidas de la Biblia. Seguramente todos la hemos escuchado, todos habremos escuchado prédicas sobre esto. Y yo se las voy a ir contando y ustedes van a ir descubriendo de cuál historia se trata. Así que, bueno, vamos a leer, ya está ahí. Ya no, y spoiler, yo misma me hice un spoiler. Bueno, vamos a ir más o menos recordando lo que dice Éxodo desde el capítulo 1, versículos 1, 7 y 11. Entonces, transcurría el año de 1400 antes de Cristo y hacía tiempo ya que los hijos de Israel, como los narra y los describe la Biblia, llegaron a Egipto y vivían allí. Allí se multiplicaron y se hicieron un pueblo poderoso y muy fuerte, a tal punto de que el rey empezó a temer porque cada vez eran más y más, que él pensaba que llegado el momento de una guerra, el pueblo de Israel podía volverse en contra de él y podían los egipcios salir perjudicados. Entonces en esto, el rey pensó que tenía que oprimir al pueblo de Israel para que ellos se mantuvieran quietos y calmados y no haya una revuelta. Entonces el rey decidió poner capataces para que en los trabajos que ellos hacían, que era de construir ciudades, levantar, ¿cómo se llaman? Esculturas, sean oprimidos y ellos sientan, más o menos que puedan sentir quién manda aquí. El rey en este tiempo emitió un decreto. Como los israelitas eran tantos, ordenó a 2 de las parteras de las hebreas que se fijen cuando las hebreas den a luz, si el sexo del bebé era niño, tenían que matarlo, y si era niña, tenían que dejarla con vida. Esto con el fin de que no se sigan multiplicando los hebreos. Ay, de acá no, de acá, ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue justamente en ese momento cuando Moisés nació. Y como ustedes recordarán en la historia, su madre tuvo que esconder a Moisés. ¿Se acuerdan por cuántos meses más o menos la mamá de Moisés tuvo que esconderle? ¿Cuánto tiempo? Menos. Por ahí, 3 meses. 3 meses le tuvo que esconder. Y cuando ya no pudo más esconderle, entonces
lo que ella decidió fue armar una cesta y poner en esta cesta a Moisés y enviarlo a través del río, porque ya no podía esconderlo más. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la mamá de Moisés le envía a Moisés por el río, todos conocen la historia, la hija del faraón estaba bañándose en el río Nilo y escucha llorar al bebé. Cuando se acerca, se da cuenta que se trata de un niño hebreo y le dice a una de sus sirvientas que abra la cesta y descubren que el niño estaba ahí. ¿Qué pasó para todo esto? La hermana del niño, porque Moisés tenía varios hermanos, entonces una de sus hermanas se quedó mirando como así de lejitos para ver qué era lo que pasaba con Moisés, si alguien le recogía, si no le recogían, si se ahogaba, si tenía que ella intervenir para que el niño continúe con vida. Entonces se quedó a un ladito para mirar qué era lo que pasaba con la cesta, y cuando vio que la hija del faraón descubrió la cesta, le pregunta, y vamos a leer ahí Éxodo 2, del 7 al 12, y le dice: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Y le contesta ella: ve a llamarla. Contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la niña del faraón y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Y fue así como la misma madre del niño, se llevó a Moisés y lo crió, y la hija del faraón le pagó por criar a su propio hijo. Claro, la hija del faraón no sabía que se trataba de su propio hijo, pero esto fue lo que sucedió. Ahora, después de muchos años, Moisés se crió como un niño, nació siendo un niño hebreo, le adoptó la hija del faraón y su identidad cambió a ser egipcio. Él creció como egipcio, y un día, vamos a leer Éxodo 2:11, dice: un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. ¿Cuáles eran sus hermanos de sangre? Pues eran los hebreos. Entonces dice: de pronto vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos de sangre, es decir, a un hebreo, y miró entonces de un lado al otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, quien huyó de Egipto y fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Yo digo, se me ocurre pensar a mí, yo en el lugar de Moisés, digo, a ver, yo, Moisés, soy hebreo. Mi ascendencia es del pueblo de Israel. Sin embargo, nací en Egipto. Ahora estoy en Madián. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién mismo soy? Yo puedo pensar, yo como Angie, siendo Moisés, digo, pensaría, ¿no? Digo, ¿qué será? ¿Es merengue? ¿No es merengue? Porque, o sea, soy, no soy, estoy, vengo, ¿de dónde? ¿Quién soy? Entonces me pregunto, bueno, Moisés se habrá preguntado, ¿quién soy? Probablemente se me ocurre pensar que sentado junto al pozo, Moisés, como le gustaba escuchar música de todo, tal vez se le ocurrió recordar al conocido Facundo Cabral cantando: no soy de aquí ni soy de allá. Digo, ¿no? Puede haber sido. ¿Cómo no puede haber sido, no? ¿Quién sabe? Ahora, yo creaba como una historia alterna de lo que pasaba con Moisés, y les voy a contar lo que dice, ¿no? Una vez que Moisés está metido en su crisis de identidad, que no sabe quién es, no sabe de dónde viene ni a dónde va o quién es realmente, sentado junto al pozo, para rematarla, mientras cantaba, logra ver que se acercaba a él un grupo de militares, porque coincidencialmente había un conflicto en Madián, porque varios grupos de pastores querían apropiarse de este pozo, porque querían darles de beber a sus ovejas. Como tenían tantas ovejas, entonces querían acaparar el pozo, y vienen los militares y le dicen, el jefe de la brigada militar le pregunta a Moisés, tú, le dice, papeles, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Moisés, como pensando en medio de su crisis, le dice: de Egipto. Le contesta Moisés. Y entonces le da a Moisés la cédula de identidad
al jefe de la brigada militar y en su cédula dice que él es hebreo, pero que vivía en Egipto. Y entonces Moisés se queda en silencio mientras una sensación de confusión invadía su cabeza y le dice: soy hebreo, pertenezco a la tribu de Leví, pero crecí en Egipto y ahora vivo en Madián. Y mientras eso le decía Moisés al jefe de la brigada militar, una sensación de confusión invadía su cabeza y entre él decía: ¿quién soy? ¿Qué voy a decir ahora? Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero hablar de la identidad de Moisés. Como digo, Moisés, perteneciente de la tribu de Leví, su ascendencia era del pueblo de Israel, nació en Egipto y se crió como un hebreo. Podría decir: soy mitad hebreo, soy mitad egipcio. ¿Qué mismo soy? ¿A quién le debo lealtad? Tengo que ser. Pero ¿cómo puede ser? Porque el pueblo de Egipto se opone al pueblo de Israel y el rey de Egipto está oprimiendo al pueblo de Israel. ¿A quién debo apoyar? ¿Por qué lado me debo ir? Y entonces tiene esta crisis de identidad. Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero hablar de la identidad. ¿Qué es la identidad? Y si ustedes me ayudan a poner en una idea, ¿qué es la identidad? Les voy a leer porque ya está hecho el spoiler, porque si me ayudan seguramente ya lo van a leer. Entonces, la identidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y también es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Ahora, es tan importante que nosotros podamos conocer cuál es nuestra identidad, porque eso es lo que determina nuestro destino. Y para esto les voy a poner un par de ejemplos súper prácticos para que podamos entender mejor. Vamos a tomar como ejemplo este micrófono. Este micrófono fue creado con un propósito, porque seguramente vamos a tomar el ejemplo cuando Jesús, me invento, no sé si los que crearon el micrófono pensaron en Jesús cuando lo crearon, pero puede ser, ¿no? Porque Jesús dio el sermón del monte y había tanta gente que él necesitaba que mientras él hablaba, hayan otras personas más atrás para que puedan ir replicando lo que él decía a quienes estaban sentados más atrás. Entonces, este micrófono se creó con el propósito de captar una señal de audio, ya sea para grabarla, para amplificarla o para registrarla. Entonces, ese es el propósito de este micrófono. También, junto con el micrófono solito por sí mismo no puede funcionar. O sea, sí funciona, pero no vemos que hace nada. Necesita de un parlante para que el sonido pueda ser amplificado. Entonces funciona en el conjunto. El propósito del parlante es amplificar el sonido. El propósito del micrófono es captar la señal del micrófono y amplificarla, registrarla o grabarla. Y aquí quiero contarles algo, porque cuando yo recién me casé con mi esposo, ustedes saben que cuando uno recién se casa, las cosas son a veces color de rosa, pero cuando ya va conociéndose con su esposo, con su esposa, empieza a descubrir cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo, amén, dicen por ahí. Entonces, resulta que un día estábamos cocinando y le digo al Javi: mi amor, hazte un juguito. Ya, hace el jugo, ¿no? Entonces le veo que agarra un tazón donde yo hago las arepas y coge el cernidor y cierne en el tazón. Y yo: ¿por qué haces eso? Le digo: eso no es para eso tienes la jarra es para poner el jugo, ¿por qué haces eso? Entonces dice: pero funciona, o sea, da lo mismo, porque sí, no es la jarra, pero cumple la misma función. Entonces yo decía en mi mente: pero el propósito del tazón para las arepas es que sirva para hacer arepas, no que sirva para cernir el jugo. Pero bueno, teníamos así como que yo súper como controladora, mentira. y decía: ok, sí, funciona, está bien, pero la jarra es para servir, para almacenar el jugo, las bebidas, ¿no? Entonces, en este contexto,
Así como cada cosa tiene su propósito, nosotros también, seres humanos, hemos sido creados con un propósito. Y quiero contarles aquí, y se habrán dado cuenta ustedes, hay un grupo de personas que actualmente están en una búsqueda constante de su identidad. Y si no, la Ali me podrá, no está la Ali, no está la Ali, está con los niños. Bueno, la Ali me podrá dar la razón, tal vez, que son los jóvenes quienes están en una búsqueda constante de identidad, en una búsqueda constante de saber quiénes son, a dónde pertenecen, de dónde vengo y a dónde voy y qué es lo que voy a hacer en mi vida. Ahora, en este mismo marco, Satanás ataca nuestra identidad y es una de las cosas que más ataca a Satanás, porque cuando nosotros no conocemos cuál es nuestra identidad, entonces no sabemos cuál es nuestro propósito. Y viene Satanás y ataca mi identidad como mujer, ataca mi identidad, ataca la identidad del hombre, ataca la identidad de los niños y ataca la identidad para distorsionarla y que él pueda tomar posesión, digamos, como que él pueda dominar sobre eso. Y tengo unas cifras para ustedes para contarles que esto no es algo que simplemente yo me estoy inventando, sino que las cifras lo confirman. Y de acuerdo a un estudio que realizó Ipsos, que es una multinacional de investigación, en el estudio que hizo arrojó este resultado. El 9% de la población a escala mundial se declara LGBT+, como dice según Ipsos. En Ecuador, en cambio, 270.970 personas, es decir, el 2.4% de la población mayor de 18 años, se identifica como LGBT. ¿Cuál es la característica de la población LGBT? Que si bien nacieron hombres o mujeres, no se consideran como naturalmente fueron concebidos, sino que se consideran hombre como mujer o mujer como hombre, no se consideran como naturalmente fueron concebidos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque incluso Satanás quiso distorsionar la identidad del mismo Jesús. Tan astuto y sus alcances fueron tan grandes que fue donde Jesús lo tentó y quiso cambiar su identidad. Y aquí quiero leer Mateo 3:16. Y esto es para ponernos en contexto. Dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y con una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado. Yo estoy muy complacido con él. Inmediatamente viene el capítulo 4 de Mateo y dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: aquí tenemos un huequito. A ver, voy a pedirles aquí ayuda y necesito que me ayuden a leer, por favor. Si me ayudan a buscar Mateo 4, versículo 4, por favor. Quien me ayude, por favor, vamos a leerlo, porque aquí hay un espacio. Quiero completar esa idea. A ver, mi Dayita. Puedes irte un versículo antes, luego de lo que dice: el tentador se acercó y le propuso. Exactamente. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Gracias, Dayita. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás aquí? Satanás quería que Jesús fuera lo que él decía que, sí, tú eres lo que haces, quería decirle a Jesús. Entonces, si tú conviertes estas piedras en pan, tú eres lo que haces. Intentaba atacar Satanás por ese lado. Y vamos a seguir. En Mateo 4, capítulo 5,
Dice, luego el diablo, ¿sí? Ahí está la continuación, perfecto, ok. Listo. Perfecto, ahí sí. Entonces, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre las partes más altas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Y qué pasaba aquí? Satanás le estaba diciendo a Jesús entre líneas, tú eres lo que otros van a decir de ti, porque probablemente si Jesús hacía lo que Satanás le estaba pidiendo, esto iba a ser noticia y se iba a regar de boca en boca en el pueblo. Y entonces la gente iba a decir algo de Jesús y entonces su identidad se iba a distorsionar aquí. Por eso Satanás le dice, tú eres lo que otros van a decir de ti. Y continuó leyendo. Mateo 4, capítulo 8. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le estaba diciendo aquí Satanás a Jesús? Tú eres lo que tienes. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús en ese momento. ¿Y era Jesús lo que tenía? No era Jesús lo que tenía. Jesús, como su padre lo había dicho versículos antes, tú eres mi hijo amado, decía Dios a Jesús. Esa era la identidad que Dios le había otorgado a Jesús. Y entonces Jesús le contestó. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, tengamos claro cuál es nuestra identidad en Dios. Si nosotros tenemos clara cuál es nuestra identidad en Dios, tenemos claro cuál es nuestro propósito en Dios. Y Dios tiene un sinnúmero de versículos escritos en la Biblia para nosotros como sus hijos. Y aquí quiero leer este versículo que está en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes aquí son hijos de Dios? Amén. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios, entonces tiene identidad de hijo e hija de Dios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Usted no es lo que tiene, no es lo que otros dicen que usted es. Tampoco es lo que hace. Usted es hijo de Dios. Usted es lo que Dios dice que usted es. Y eso es lo importante de que nosotros tengamos en nuestro corazón. Dios nos da este versículo, mas a todos los que les recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero además de esto, ¿qué dice Dios de mí? En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué más dice? Mateo 5:13 y 14 dice, ustedes son la sal de la tierra. Y en el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y sigo, Romanos 8:14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y no me quedo ahí.
Sigo, dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y Dios no se queda ahí. Dele un aplauso fuerte a Dios. También en 2 Corintios 6:16 dice, vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios continúa dándonos promesas. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. En Efesios 2:19 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Y aquí quiero retomar la historia de Moisés, porque Moisés empieza a conocer cuál es su identidad. Y cuando eso sucede, Moisés tiene un giro de 180 grados en su vida. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Para esto nos vamos a ir a Hebreos 11:27, donde dice, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como digo, una vez que Moisés se dio cuenta de que él era hijo de Dios y de que Dios iba con él, él pudo cumplir el propósito que Dios le había puesto a él en su vida. ¿Cuál era el propósito que Dios le entregó a Moisés? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué era lo que significaba y qué era lo que representaba Egipto? Y aquí quiero decirles esto que me parece súper clave. Y es que conocer nuestra identidad nos da el valor para soltar el pasado y enfrentar el futuro. Voy a repetir. Conocer nuestra identidad nos da el valor para soltar el pasado y enfrentar el futuro. ¿Qué pasa aquí? Egipto representaba esclavitud, representaba ataduras, representaba una carga para el pueblo de Israel, representaba opresión, representaba todo lo que alguien no quisiera vivir. Eso representaba Egipto. Y hoy yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su Egipto? ¿Hay algún Egipto que usted tenga en su vida? ¿Hay algún Egipto que usted tenga miedo de soltar? ¿Hay algún Egipto al que usted esté abrazado y que se esté aferrando por miedo? ¿Qué es lo que le está esclavizando? ¿Qué es lo que les impide? ¿Qué es lo que nos impide conocer nuestra identidad? Tal vez en algún momento le dieron un diagnóstico y crecimos con ese diagnóstico. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mis papás me cuidaban muchísimo y les dieron un diagnóstico de sinusitis o rinitis. No recuerdo en este momento bien qué es, cuál de los dos fue. Pero yo crecí toda mi infancia con este diagnóstico de rinitis y sinusitis en mi vida. Y a partir de ese diagnóstico yo vivía. Entonces, como yo tenía este diagnóstico, tenía que cuidarme muchísimo del frío, porque si yo salía sin saco, entonces me iba a dar gripe. Y entonces, si se volvía más complicado, se me iban a inflamar las amígdalas e iba a tener amigdalitis y todo iba a ser una complicación. Y yo crecí toda mi vida, desde que era una niña hasta ya grande, hasta mi mayoría de edad, cuidándome del frío, cuidándome de que no me dé el viento, cuidándome del chiflón, porque podría afectarme en mi salud. Y yo crecí en función de ese diagnóstico. Y por eso les pregunto, a veces yo vivía abrazada a ese diagnóstico de sinusitis. Fueron años de mi vida que yo vivía abrazada pensando en que si no me cuidaba me iba a enfermar. Yo viví toda mi vida pensando en que
Si salía después de bañarme con el cabello mojado, me iba a dar la gripe de la vida. Y cuando yo aprendí que mi identidad estaba en Cristo, Dios en su palabra me dio una promesa a mí. Y no solamente a mí, porque está escrito para todos y dice que por sus llagas fuimos sanados. Y cuando eso yo lo pude entender y lo hice una realidad en mi vida, yo me bañaba 4 de la mañana, salía a trabajar y no me daba gripe. Y yo decía, gloria a Dios, porque Él cambió mi identidad, porque ahora ya no estoy atada a un diagnóstico que me dieron, porque ahora yo soy hija del Rey y esas promesas, porque hay un sinfín de promesas que están escritas para nosotros en la Biblia, ya no están en el aire, son mías y son una realidad en mi vida. Porque cuando entendemos nuestra identidad, entendemos nuestro propósito. Si es que nuestra identidad no está afianzada en Cristo, van a ser las circunstancias las que van a determinar nuestra identidad. Lo voy a repetir nuevamente. Si tu identidad no está afianzada en Cristo, tus circunstancias van a determinar tu identidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Si yo tal vez no tengo una buena situación económica, entonces va a ser lo que determine mi identidad. Si es que tal vez si es que tal vez tengo un muy excelente trabajo o un trabajo en el que todo el mundo quisiera estar, esa va a ser mi identidad. Y aquí quiero abrirles mi corazón y quiero contarles. Y para esto quiero irme a diciembre del 2022. En diciembre del 2022, Angie había cumplido 6 años y unos meses trabajando en Teleamazonas. Un lugar al que nunca pensó llegar por sus capacidades. Un lugar al que tenía pavor de entrar. Un lugar al que ella le tenía miedo. Y que cuando yo entré a trabajar en Teleamazonas en los primeros 3 meses, yo no quería que nadie se enterara que estaba trabajando ahí. Porque tenía pánico. Pánico de no lograrlo. Porque tenía pánico de no pasar la prueba de los 3 meses y que la gente diga, chuta, trabajó en Teleamazonas, no logró pasar la prueba y se fue. Chuta, qué pena, qué chévere que hubiera sido que ella pueda continuar. Pero Dios en su inmensa misericordia me permitió quedarme casi 8 años ahí. Y para diciembre del 2022, ya tenía 6 años trabajando ahí. Conocía cómo funcionaba la empresa. Conocía lo bueno, lo malo, lo feo, lo cómodo, lo fácil. Conocía absolutamente todo. Porque ya era algo de mi día a día. ¿Y qué había pasado? Que para ese entonces yo tuve una discusión con mis jefes y la situación se había vuelto tan incómoda que yo para diciembre de 2022 yo sabía que tenía que salir de Teleamazonas. Yo ya tenía en ese momento la seguridad de que Dios me estaba diciendo, ya es momento de que te muevas, hazlo, muévete. Y yo me quedé 1 año más abrazada mi identidad, la identidad que me estaba dando mi trabajo, por miedo a lo que podía pasar. 1 año más me quedé aguantando porque era incómodo, era una situación en la que cada día para mí ir a trabajar significaba un gran sacrificio porque no tenía ganas de ir, porque las cosas se habían puesto tan feas que las personas allí se encargaban de hacer que las cosas fueran más feas. Y yo simplemente me dediqué a ir ese año, a hacer lo que tenía que hacer e irme cuanto más rápido podía mejor.
Pero me quedé un año en Teleamazonas, sufriendo por miedo a qué era lo que podía pasar. Para diciembre del próximo año, Dios ya me había dicho, necesitas salir de ahí. Tienes que irte, tengo algo mejor para ti, pero tienes que dar el paso tú. Si tú no das el paso, yo no te puedo obligar a hacerlo. Y habíamos conversado con mi esposo y teníamos planes hechos. Y yo dije, para el 5 de enero, ¿no? Para el 5 de enero yo voy a poner mi renuncia. Eso era más o menos 20 de diciembre y ya habíamos conversado con el Javi y habíamos quedado que para el 5 de enero yo ya iba a poner mi renuncia. Pero adivinen qué. Todos los planes que nosotros habíamos hecho no se dieron como habíamos planeado. Y para el 28 de diciembre, la empresa decidió prescindir de mis servicios. ¿Y qué pasó? Cuando yo recién me enteré de eso, dije, sí, voy a ser libre, por fin. Se acabó este martirio de tener que ir todos los días. Pero eso me duró unos cuantos días. Cuando se acabó la euforia de sentirme libre de algo, de un yugo que me había estado presionando, llegaron a mí las dudas. Y entonces empecé a sentir que como ya no estaba en Teleamazonas, ya no valía lo que la gente decía que yo valía. Y empecé a tambalear. Empecé a dudar, empecé a tener miedo, empecé a sentirme nada. Porque yo decía, no tengo un trabajo, no tengo un sustento. Nadie está diciendo, hola, Angie trabaja en Teleamazonas. Ahora la Angie no tiene trabajo y entonces no tiene trabajo y no es nadie. Y pasé meses escondida de la gente, llorando porque no sabía quién era. Llorando y lamentándome porque yo le decía a Dios, tú me diste una promesa y ahora no soy nadie. Y entonces no estás cumpliendo la promesa que tú me diste a mí. Y era mentira porque porque el diablo se había encargado de distorsionar tanto mi identidad que yo me creí la mentira de que yo era el trabajo que yo tenía. Que el trabajo que yo tenía me estaba dando la identidad de la que yo estaba hablando. Y si ya no tenía trabajo, entonces ya no tenía identidad. Dios trabajó. Dios hizo un trabajo grande en mí. Y Dios me dijo, tú eres mi hija amada. Y si tú eres mi hija amada, eres coheredera del reino junto con Jesús. Y Dios empezó a transformar mi identidad. Y Dios empezó a cambiar lo que yo estaba mirando y creyendo de mí. Y estaba poniendo esa identidad de hija en mí. ¿Y qué pasó después? Pasó que de sentirme una niña, de sentirme tan frágil y tan perdida, pude levantar el rostro y decir, soy hija de Dios. No importa donde yo trabaje, no importa donde yo esté, no importa lo que yo haga, yo soy hija de Dios. Esa es mi identidad. Eso es lo que Dios quiere que yo crea de mí. Eso es lo que Dios dice de mí. Y entonces Dios empezó a darme los versículos que ya leímos antes y empezó también a crear esa nueva identidad en mí. Y me decía, no eres lo que tú hiciste en el pasado, no eres lo que te hicieron creer de niño, de niña. No eres, tu valor no radica en cuánto dinero tienes, tampoco en todos los lugares que has visitado o las veces que has podido viajar. Ahí no está tu valor. Tu valor está en que eres hijo, hija mía. Y quiero leer 2 Corintios 5:17 que dice así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas, todas son hechas nuevas. Efesios 1, del 4 al 6 nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Esta es nuestra identidad. Y este es nuestro destino. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y sigo. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1, 2, 9 y 10 dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene tantas promesas para nosotros escritas en la Biblia, pero está en nosotros tomarlas. Está en cada uno de nosotros conocer qué es lo que dice su palabra. Porque si usted no conoce qué es lo que dice su palabra, entonces el diablo va a venir y meter ideas en su cabeza y su identidad se va a distorsionar. Y usted no va a saber quién es y sus circunstancias entonces van a empezar a determinar su destino. ¿Y qué va a pasar ahí? Si la circunstancia cambia, entonces cambia su identidad. Conozco el caso, una amiga me contaba de un chico que ella conoce que estaba trabajando en un lugar donde el ambiente de trabajo no era bueno, la paga tampoco era buena. Y él específicamente se sentía como pequeño, como oprimido, como aplastado, como apagado. Pero resulta que se cambió de trabajo y ahora tiene un muy buen trabajo. Tiene un trabajo en una entidad pública. Y cuando uno lo ve ahora a este chico, él es otro. Y ahora él es seguro de sí mismo. Ahora él no tiene pena de hablar delante de la gente. Él es muy seguro de sí mismo. Pero ¿qué va a pasar, yo me pregunto, el día en que se acabe ese trabajo? Él ya no va a estar seguro de él. Él ya no va a saber quién es. Ya no va a saber cuánto vale, porque su valor le da el trabajo donde él está. Dios no dice eso para sus hijos. Dios dice para sus hijos en Isaías 53, del 4 al 5, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén, ¿cierto? ¿Quién es sano aquí? ¿Quién recibe el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz? Amén, somos sanos porque está escrito en su palabra y Dios no es hombre para mentir. Y Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo con Cristo. Y Dios dice también, no lo puse en la prédica, pero me viene a la cabeza este versículo que dice: en Cristo somos más que vencedores. Así que cada uno de ustedes, son en Cristo Jesús nueva criatura. Son en Cristo Jesús coherederos del reino junto con Jesús. Somos junto con Cristo Jesús. Somos hermanos de Jesús. Somos vencedores, somos victoriosos, somos redimidos. Somos quien Dios dice que somos. Pero ¿realmente usted lo está creyendo?
¿Realmente usted sabe qué es lo que Dios dice de usted? Yo quiero que nos quedemos con este versículo. Con la identidad y el destino que Dios nos da, que también está en Efesios. Aquí dice, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Si usted pensaba que tal vez cometió algún pecado que era imperdonable y que Dios no podía perdonar, es mentira. Es solamente algo que Satanás está tratando de meter en su cabeza para que usted se sienta indigno de entrar en su presencia o indigno de estar con Él. No permitamos que las mentiras de Satanás se metan en nuestra cabeza. Aquí dice Efesios 2, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ya casi llego. Aquí está. Efesios 1, del 4 al 6. Este es nuestra identidad y este es nuestro destino. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Este es quienes somos. Esto es lo que somos. Somos escogidos. Somos perdonados, somos redimidos, somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Si usted puede hacer esto parte de su vida, parte de su corazón, usted va a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Quiero que cantemos. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Y quiero que me acompañen a cantar una canción que a mí me llenaba muchísimo el corazón. Porque cuando yo no sabía quién era, Jesús vino a salvarme. Jesús vino a decirme, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Y es lo que Él dice hoy de usted. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Yo te escogí antes de la creación del mundo. Yo te hice especial para mí. Yo te hice amado. No importa el lugar donde estés o lo mucho o poco que tengas. Tú eres mi hijo, mi hija, y eso es lo que te da valor. No hay pecado que hayas cometido que yo no te pueda perdonar. No hay cosa que tú hayas hecho que tenga más peso del poder que tengo yo para ti sobre tu vida. Así que yo les invito a que realmente puedan tomar esto en su corazón y hacerlo parte de su vida. Cuando tenemos clara nuestra identidad, créanme que nos vamos a quitar un peso de encima. Porque ustedes van a empezar a vivir en libertad. Van a empezar a vivir las promesas y van a empezar a ver esas promesas de Dios hechas realidad en su vida. Van a empezar a ver que no importa lo que el otro diga que usted es. Si Dios dice que usted es su hijo
y su Hijo amado. No importa si me dicen que lo que quiera que sea que me digan. Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre y Él nos da identidad y nos da destino. Él tiene un propósito para su vida, para cada uno de ustedes. Solamente créanlo y háganlo parte de su corazón. Quiero invitarles a que cantemos esta canción. Y mientras cantamos, pongamos nuestro corazón y pidámosle a Dios que nos muestre en dónde está puesta nuestra identidad. Vamos a decirle, voy a orar y papá, te quiero pedir que tú muestres a cada uno de nuestros corazones en dónde está puesta nuestra identidad. Papá, muéstranos qué es lo que tenemos que soltar y qué es lo que tenemos que entregarte para poder abrazar nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Yo te pido que toques, papá, en lo profundo de cada corazón. Y nos permitas tener claridad de que somos hijos tuyos. De que en ti somos nuevas criaturas. Somos hechuras nuevas, dice tu palabra. Somos redimidos, somos perdonados, somos sanos. Somos hijos e hijas tuyas.